2021, dedicada a la aplicación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Y antes de empezar la sesión, comentaros que va a ser grabada. Entonces, Ricardo, por favor, en cuanto puedas, le das a grabar y así serán compartidas en el canal de YouTube de AENUI y podremos posteriormente consultarlas y revisarlas todo lo que sea necesario. ¿De acuerdo? Vamos a, si queréis ir dejando preguntas en el chat, podéis ir dejándolas en el chat y luego al terminar abriremos, después de todas las ponencias, abriremos un turno de preguntas para todas las ponencias conjuntamente. ¿De acuerdo? Comentaros a los ponentes que tenéis 7 minutos, tenemos que ser breves, como bien sabéis. Y, bueno, yo os recordaré por el chat, si os falta, cuando os quede ya solamente un minuto, os mandaré un mensaje. Sin más dilación, pues, damos lugar a la presentación de la primera ponencia hacia un modelo genérico de visualización de traductores dirigidos por la sintaxis. ¿De acuerdo? Realiza la presentación Ángel Francisco Sánchez Granados. Ángel Francisco, ¿puedes? ¿Ves dónde tienes para compartir los documentos? Sí. Vale, si no le puedo... Sí, de todas formas yo tenía pensado compartir pantalla directamente. O sea que... Vale, de acuerdo, ningún problema. Los tenemos guardados por si acaso y es lo mismo. Donde tienes el aspa abajo morada, tenéis para darle a compartir pantalla. Vale, ¿De acuerdo? De acuerdo, vale. Vale, no sé si se está viendo mi pantalla. Sí, ahora mismo te vemos a ti, pero de momento la pantalla no. Vale, ¿no se ve la pantalla? Ahora. Ahora, ¿no? Ya vale. se ve. Vale, pues nada, como acaba de comentar Silvia, el título de mi presentación es hacia un modelo genérico de visualización de traductores dirigidos por la sintaxis. Bueno, pues lo que voy a tratar es la introducción, el estado del arte, la descripción de la herramienta que proponemos, la evaluación de la misma y luego una serie de conclusiones y trabajo futuro. Bueno, en el ámbito educativo, la aplicación de técnicas de visualización del software se viene utilizando muy ampliamente desde hace bastantes décadas. Y bueno, una de las aplicaciones más interesantes que nos ofrece es el poder representar de forma gráfica, incluso con animaciones, conceptos abstractos. Si nos centramos en estudios en informática y más concretamente en la asignatura de procesadores de lenguajes, nos encontramos con que es una asignatura habitualmente compleja para los estudiantes porque se tratan muchos conceptos, son conceptos muy abstractos e incluso tienen dificultades para aplicarlos en contextos reales. Dentro de procesadores de lenguajes, una de las ramas más importantes a la parte compleja es la traducción dirigida por la sintaxis. Pues bien, el objetivo de este trabajo es aplicar técnicas de visualización del software para ayudar a estudiantes de procesadores de lenguajes a mejorar el aprendizaje de la traducción dirigida por la sintaxis. En cuanto al estado del arte, es cierto que hay iniciativas para visualizar traductores previas a este trabajo, pero estas herramientas o bien no tienen un enfoque puramente educativo o bien no se centran específicamente en la parte de traducción. De modo que nosotros lo que proponemos es un visualizador que sea, por un lado, agnóstico del lenguaje de la especificación, es decir, que el usuario, da igual que utilice CAP, que ANTLR, que JavaCC, que sea agnóstico del tipo de traductor que se cargue, da igual que sea ascendente o descendente, y también un visualizador que ofrezca detalles del proceso de traducción. Bien, en cuanto a la herramienta que proponemos, se trata de un visualizador de traductores dirigidos por la sintaxis, con la idea de que bueno, lo utilicen los profesores en sus clases teóricas, pero que también lo pueden utilizar los estudiantes en su trabajo autónomo en casa.
¿vale? Este visualizador se compone de dos partes, se compone de lo que es la interfaz gráfica en sí y también de una API de generación que a continuación explicaré. El flujo de funcionamiento sería más o menos el siguiente. No sé si se ve mi puntero, ¿vale? Pero bueno, Sí, el sí, lo usuario lo que vemos, haría tranquilo. ¿se ve el puntero? Perfecto. Vale. El usuario, como decía, escribiría una especificación de un traductor, ¿vale? Esta especificación le añadiría una serie de llamadas a nuestra API de generación, ¿vale? En el proceso que conoceríamos como anotar la especificación, ¿vale? Y una vez que lo tendríamos, lo cargaríamos en la herramienta de generación para obtener el traductor generado. ¿De acuerdo? Entonces, con el traductor generado y con una entrada que cargue también el propio usuario, en base a las llamadas a la API que se realicen, obtendríamos la traza de ejecución, con la información necesaria para visualizar el traductor con esa entrada en la interfaz gráfica, en la interfaz de visualización. ¿Vale? Como he dicho antes, la interfaz se compone de tres partes. Voy a ir detallando a continuación una a una. En primer lugar, en la parte derecha superior tendríamos el panel de visualización de la especificación, donde se pueden ver todas las reglas que componen dicha especificación, así como las acciones semánticas que van asociadas. Me gustaría destacar que, bueno, que con el objetivo de que los estudiantes puedan distinguir los símbolos terminales y no terminales, se utiliza una codificación de colores distinta, que se utiliza también a lo largo de toda la interfaz gráfica, ¿vale? Y nada, por otro lado tendríamos el visualizador de la visualización de la cadena de entrada, donde aparte de ver todos los tokens que conforman la cadena de entrada, podemos ver el estado de la ejecución, ¿vale? Que aquí quizá no se aprecia demasiado, pero estaríamos aquí, que está un pelín más oscuro, además coincide con el árbol, ¿vale? Podemos navegar por el árbol sintáctico enriquecido e incluso si pulsamos en un token, la visualización nos llevaría a ese estado específico. ¿Vale? Y por último tendríamos la visualización del árbol sintáctico que representará el estado del traductor en un momento determinado en función de la cadena de entrada como acabo de mencionar. ¿Vale? Entonces, a medida que vayamos navegando, pues este árbol será dibujando. ¿Vale? Este árbol además nos permite ciertos detalles, como por ejemplo que si nos posicionamos con el ratón encima de una región que determina una regla, esta regla se va a ver resaltada en el área de visualización de la especificación. También si nos posicionamos sobre un nodo, veremos su valor e incluso si el profesor hace alguna anotación teórica, también la veríamos. ¿Vale? Por otro lado estaría la API de generación, cuyo objetivo es generar la traza de información que se va a visualizar. Está diseñada para ser fácil de utilizar y ser independiente del tipo de analizador. ¿Vale? En cuanto a la evaluación de la herramienta, muy rápido, no hemos podido evaluarla de forma empírica por las restricciones debidas a la COVID, pero sí que en el proceso de desarrollo participaron 7 estudiantes con conocimientos contrastados, digamos, de forma activa digamos, en lo que es el diseño de la herramienta. Y por concluir, lo que presentamos es una herramienta que sea flexible, que sea independiente del lenguaje de especificación que se utilice, así como un antiguo traductor. Y bueno, como trabajos futuros, en primer lugar, queremos realizar una evaluación empírica. Después queremos abordar el tema de la anotación automática para que no lo tenga que hacer el usuario. Y ya más a futuro queremos poner el código fuente a disposición de la comunidad y desarrollar una versión cloud. Vale. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel Francisco.
Enhorabuena por el trabajo. Pasamos pues a la siguiente ponencia. Recordad que tendremos el turno de preguntas al final y que podéis ir dejando, si queréis, las preguntas en el chat o hacerlas directamente al final, ¿vale? La siguiente ponencia es Silence, un framework de apoyo a la docencia de desarrollo web, y realizará la ponencia Inma Hernández. Inma, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Inma Hernández y vengo a presentar efectivamente Silence, que es un framework de apoyo a la docencia de desarrollo web. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues este trabajo lo hemos desarrollado en el contexto del grupo de investigación DIL y los autores pues, del artículo somos Agustín Borrego, Daniel Ayala, Fernando Sola, yo misma y David Ruiz. Entonces, por dar un poco de contexto, este framework se ha diseñado para poder facilitar la enseñanza del desarrollo web. A día de hoy yo creo que a nadie se le escapa que el desarrollo web es una de las áreas del desarrollo de software más importantes a nivel tanto nacional como internacional, y solamente tenemos que mirar el mercado de trabajo cómo está y ver las tecnologías más demandadas, y vemos que, bueno, pues por detrás de Java, que sigue reinando, las más demandadas a nivel nacional son JavaScript, HTML y CSS, que son, pues, digamos, el pack de desarrollo web a día de hoy. Y si fijamos en fuentes internacionales, pues vemos que también que el perfil de desarrollador web es el que más crecimiento está experimentando en los últimos años. Entonces, creo que está más que justificado que dediquemos un esfuerzo importante a enseñar y a formar desarrolladores web. Tradicionalmente se considera que el desarrollo web o el perfil de desarrollador web se puede especializar en dos partes, o de frontend o backend, y tendríamos un perfil de full stack que sería una combinación de los anteriores. Entonces, normalmente y de forma coherente con esta división, pues estos contenidos se suelen impartir en asignaturas diferentes, y en nuestro caso, pues de la misma forma en nuestra universidad, la Universidad de Sevilla, en las carreras de informática, grado en ingeniería del software, grado en tecnologías informáticas y grado en ingeniería de computadores, pues se divide en esas dos asignaturas, una centrada en el backend y otra en el frontend. Entonces, la parte de backend, pues nos centramos en cuestiones como el software del servidor, la creación y administración de bases de datos relacionales, la introducción a las metodologías de desarrollo, etcétera. Y en la parte de frontend, pues ya nos dedicamos a todo lo que implica la creación de interfaces para que el usuario interactúe con las aplicaciones. Entonces, pues, tenemos pues tecnologías de HTML, CSS, JavaScript, programación asíncrona, etcétera. Entonces, si nos fijamos en el catálogo de tecnologías que existen a día de hoy, pues nos explota un poco en la cara el número de tanto de gestores de base de datos como de framework de servidor, framework de JavaScript, de otros tipos de tecnologías para clientes, framework CSS, librerías, etcétera. Entonces, ya si pensamos en las posibles combinaciones de este tipo de tecnologías a la hora de formar un stack tecnológico para desarrollo web, pues ya directamente es inabarcable. Entonces, decidirse por una combinación de tecnologías para abordar el desarrollo web ya es complicado, pero encima decidirse por una combinación de tecnologías para enseñar el desarrollo web, pues ya se convierte en algo realmente complejo. Además, muchas de estas tecnologías pues tienen el factor de la obsolescencia, es decir, que en poco tiempo quedan obsoletas, y muchas veces pues no merece la pena el emplear esfuerzo por preparar el material y a los alumnos por aprender esas tecnologías. Y además, pues, tenemos el hecho de que están divididas en dos asignaturas, con lo cual lo ideal es coordinar esas dos asignaturas para utilizar un conjunto de tecnologías que sea más o menos compatible, para no aumentar la confusión tecnológica de los alumnos. Entonces, normalmente se dice que hay que encontrar un equilibrio entre dedicar el tiempo de las asignaturas a enseñar esas tecnologías que sean lo más modernas posibles, que les sean lo más útiles posible a los alumnos una vez que se incorporan al mercado laboral, pero que, claro, son más complejas y conllevan más tiempo dedicado a la tecnología. Y, por otro lado, pues dedicar el tiempo también a enseñar no solo tecnologías, sino los fundamentos teórico-prácticos que hay debajo de esas tecnologías y que son los que son más perdurables, es decir, que a los alumnos le van a ser útiles durante más tiempo. No existe un consenso a la hora de abordar estas asignaturas o cómo enfocar la enseñanza del desarrollo web, ni tampoco en cómo elegir el stack tecnológico para estas asignaturas.
La clave normalmente es que cuando los alumnos están en cursos inferiores y tienen menos madurez y menos experiencia, pues lo ideal es usar un stack tecnológico más simple y a medida que los alumnos van avanzando, pues ya se puede ir introduciendo más complejidad y evolucionando hacia frameworks más modernos. Bueno, pues la solución que nosotros proponemos es Silent, que es un framework integral que permite abordar tanto el desarrollo de backend como el desarrollo de frontend sin necesidad de tener conocimientos muy avanzados en programación y sin dedicar demasiado tiempo a aspectos muy tecnológicos y, por tanto, dejando más tiempo para que los alumnos puedan asimilar esos conceptos teóricos prácticos fundamentales que les van a resultar más útiles a la larga. Aquí tenemos la arquitectura de Silent, es un framework que está implementado en lenguaje Python. En GitHub tenemos disponible el código fuente para quien lo quiera visualizar y también está disponible como paquete en pip para instalarlo. Bueno, la magia de Silent se centra sobre todo en la parte del backend, ¿vale? La automatización de generación de endpoints para formar una API REST que exponga al exterior los contenidos de una base de datos relacional. Entonces, si vemos aquí, así simplemente definiendo unos métodos con unos decoradores endpoint, ya estaríamos definiendo un endpoint con una ruta, sería la URI para acceder a ese endpoint, el método para acceder y la consulta SQL que serviría para dar respuesta a ese endpoint. Y ya solamente con esto ya tendríamos definido nuestro endpoint y ejecutando Silent, pues ya ese endpoint estaría disponible para poder hacer peticiones REST a esos contenidos. Entonces, como decimos, aquí está la magia, digamos, más del backend. Después, en la parte de frontend, es verdad que hay menos magia. Lo único que proporciona Silent en este sentido es una forma de organizar el código JavaScript que sea en forma de módulos y que permita la reutilización. Y también, pues, un poco acomodar la mente de los alumnos y prepararlos hacia cómo funcionan los frameworks JavaScript actuales. Aunque, por tema de simplicidad, como hemos dicho, pues no hemos elegido ningún framework de estos comerciales, sino que vamos simplemente con JavaScript plano, perdón. Además, hemos desarrollado una herramienta que se llama Noise, que permite desplegar proyectos Silent que los alumnos tengan alojados en un repositorio GitHub, poder gestionar esos proyectos, poder monitorizarlos, poder monitorizar también la actividad de los alumnos en GitHub, por ejemplo, viendo la evolución del número de commits a lo largo del tiempo de la asignatura. También permite, pues, añadir comentarios sobre la evaluación de los proyectos en un formato más bonito. Y bueno, los resultados que hemos tenido hasta ahora, la verdad es que han sido muy positivos. Silent se ha implantado en 3 titulaciones de grado con un total de 524 alumnos. Las impresiones han sido muy positivas. Hemos hecho una encuesta a un total de 172 alumnos, de los cuales 42 han respondido. Y aquí vemos que la valoración en general es bastante positiva, excepto quizás el tema de los mensajes de error que da Silent, que puede ser un poco mejorable. Y los resultados de Noise pues, también han sido muy positivos por parte de los profesores que encuentran que Noise les ayuda a la hora de evaluar y hacer el seguimiento de los proyectos. Y nada más. Muchas gracias. Esto es todo. Pues muchísimas gracias, Inma. La verdad es que me parece una herramienta muy útil. Como os decía, vamos a continuar con todas las presentaciones y ahora tendríamos el turno de la presentación Generación automática de preguntas close para cuestionarios Moodle sobre análisis léxico y será Pedro Latorre Carmona quien nos hará la presentación. Pedro, cuando quieras puedes pasar a compartir, ya te vemos. Vale, ¿se me escucha? Te escuchamos perfectamente. Vale. Puedes compartir pantalla, el documento que tienes aquí, lo que te resulte más cómodo. ¿De acuerdo? Pues nada, sí. Te dejo con tu presentación. Vale, gracias. Si no se ve, me lo decís. ¿Se ve? Sí, lo vemos perfecto. Vale. Bien, pues voy a exponer lo que sería la herramienta que hemos desarrollado en el Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Burgos para la generación automática de preguntas cloce para cuestionarios Moodle sobre análisis léxico. Entonces voy a hacer una pequeñísima introducción y una puesta en antecedentes y a continuación explicaré lo que es la nueva herramienta y distintos tipos de características de la misma para concluir a continuación. Entonces, los cuestionarios Moodle, como se sabe, son una forma adecuada de evaluar los conocimientos y competencias adquiridos por los alumnos. Se pueden utilizar tanto en la evaluación continua como en la evaluación final de asignaturas
Moodle ofrece un amplio abanico de tipos de preguntas y la elaboración de los cuestionarios de Moodle puede hacerse de varias formas, o bien pregunta a pregunta, mediante carga simultánea de varias o mediante herramientas externas. El caso de la carga simultánea de varias tiene la dificultad de que hay que aprender una cierta sintaxis que es para determinados tipos de personas pues difícil de llevar a cabo. Lo que voy a hacer es presentar una de las herramientas que va a estar orientada a la generación de preguntas cloce, en particular preguntas en las que una de las respuestas va a ser correcta y las demás son no correctas, y que va a facilitar la generación de preguntas de forma masiva sobre, en particular, dos tipos de asignaturas, diseño de compiladores y lenguajes formales. Entonces, tanto una de las asignaturas como otra se imparten o bien en segundo o tercer curso del grado de Ingeniería Informática. Sus contenidos pueden variar, pero básicamente son lenguajes de programación, especificación formal de lenguajes, análisis léxico y sintáctico. Las expresiones regulares son un mecanismo que permiten describir tipos especiales de lenguajes formales, que serían los regulares. Y en el contexto de la construcción de compiladores, las expresiones regulares se utilizan para definir los componentes léxicos que luego se reconocen en la fase de análisis léxico. Pues dada una expresión regular, se puede construir un autómata finito capaz de reconocer las cadenas descritas tanto de tipo determinista como no determinista. Entiendo que se sabe el concepto tanto de uno como de otro. Existen distintos algoritmos que permiten la construcción automática de autómatas a partir de una expresión regular. Entonces, hay varias formas de obtener un autómata finito a partir de una expresión regular. En la herramienta que hemos desarrollado se generan diferentes tipos de cuestionarios para evaluar el conocimiento que tienen los alumnos de los siguientes algoritmos, que son el de McNaughton, Yamada y Thompson, el de construcción de subconjuntos y el de Aho, Sethi y Ullman, que son quizá los tres más conocidos. La herramienta como tal se ha diseñado para que sea modular y reusable, agrupándola en paquetes en las que las dependencias se han reducido usando el patrón de diseño fachada. Cada paquete principal tiene una estructura de 2 niveles. El primer nivel contiene las clases fachadas y el segundo contiene la lógica de las estructuras de datos internas. Y está escrita la aplicación principalmente en Java, aunque también se utiliza XML para la generación de los cuestionarios Moodle, LaTeX y TIC-Z para la obtención de ejercicios para exámenes escritos. Y se puede obtener, hay un link directamente a lo que es la aplicación en GitHub. En cuanto a la generación de expresiones regulares, las expresiones regulares se representan internamente como árboles binarios, de ahí que utilizamos programación genética para generar un número muy elevado de árboles binarios y, por tanto, de expresiones regulares, que es una de las partes más potentes que tiene esta herramienta. Y dentro de los tipos de algoritmos genéticos que se pueden utilizar, el que se implementa es el método denominado full. Se genera una población aleatoria inicial de expresiones regulares y se utiliza un operador de mutación consistente en reemplazar un subárbol de la expresión regular. El espacio de búsqueda de los algoritmos puede limitarse de tal forma que se produzca el mayor número de expresiones dentro de un determinado rango de profundidad, que el rango de profundidad está directamente relacionado con la complejidad que se quiere establecer del tipo de pregunta. De ahí que se construyen muchos árboles de distintas profundidades y se ha observado que los problemas basados en Aho, Sethi y Ullman para un nivel de dificultad medio es apropiado una profundidad de árbol entre 3 y 6 y para los problemas de McNaughton, Yamada, Thompson, la mejor profundidad varía entre 1 y 5. Esta es la parte, como si dijéramos, fundamental de lo que sería el método, es decir, la principal ventaja, pero hay otras asociadas a lo que es la aplicación. Se pueden obtener documentos LaTeX de ejercicios que facilitan evidentemente la realización de exámenes escritos en los que se puede incluir tanto se puede incluir lo que es la evaluación de los algoritmos de obtención de los AF. Los documentos LaTeX, para ellos se utiliza la clase de documento exam y se incluyen tanto los enunciados de los ejercicios como sus soluciones, es decir, se pueden generar o incluir tanto los enunciados como las soluciones. Los árboles y los diagramas de transición de los AF, de los enunciados o de las soluciones se obtienen de forma automática generando código TIC-Z y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva 2 ejemplos de ejercicios en los que se muestra tanto el enunciado como la solución.
En este primero obtenemos lo que sería el algoritmo, aplicar el algoritmo de Joseph y Ullman, y aquí abajo lo que sería la función de transición para el AFD, que se obtendría correspondiente. En cuanto al uso, las principales utilidades de la herramienta son pues, lo que sería la generación de cuestionarios importables a Moodle en número masivo, el número que se quiera, generación de funcionalidades que facilitan la creación y gestión de dichos cuestionarios y la obtención de documentos LaTeX con los ejercicios generados, es decir, con y sin solución. También permite añadir y eliminar preguntas. Durante el proceso de adición de preguntas puede elegirse el tipo de ejercicio por el que se generará y se pueden añadir en una única operación bloques de múltiples problemas de cualquiera de los tipos. Entonces se pueden generar bloques de preguntas del número que se quiera, de cualquier tipo dentro de los algoritmos de los que se quiere evaluar a los alumnos. Y aquí tenemos distintos tipos de ejercicios que la herramienta permite generar. Entonces, como conclusiones, tendríamos que PLQuiz permite generar cuestionarios de Moodle de forma masiva, en un grandísimo número y automática, para la evaluación de la comprensión por parte de los estudiantes de algoritmos de obtención de autómatas finitos a partir de expresiones regulares. Los ejercicios pueden variar en complejidad gracias a la aplicación de un algoritmo genético. Una vez definidos los ejercicios, pueden generarse el texto, las tablas y las imágenes asociados, y estos ejercicios se pueden exportar para incorporar al banco de preguntas a documentos LaTeX para su utilización en pruebas escritas. Y esto es todo. Si tienen alguna pregunta que hacerme, ya he terminado. Muchísimas gracias. Vale. Pasamos a la última de las presentaciones. Recordar que las preguntas las haremos todas al final. Y el último trabajo de esta sesión es herramientas de gamificación para la enseñanza de técnicas de búsqueda heurística en entornos dinámicos, y hará la presentación del trabajo Juan Fernández Olivares. Cuando quieras, Juan. Hola, buenas. Todo tuyo. Te escuchamos. Estupendo. Estoy intentando compartir. Te escuchamos un poco lejos, eso sí. Sí, hola. Hola. ¿Se me escucha bien? Mejor. Mejor, vale. Bueno, pues estoy intentando aquí compartir la pantalla y no sé qué pasa, que no me deja. Bueno. Si no, te puedo compartir el archivo. Sí. Vale. Vale, entonces sesión 1B. Creo que es el 16, ¿no? El que tiene... ¿no? S1B04. Vale, a ver si lo he hecho bien. No sé qué pasa nada. Sí. Vale. Bueno, vale. Con los controles aquí abajo con la flecha puedes pasarlo tú solo, ¿de acuerdo? Los controles aquí abajo... Ah, vale. A ver. Eso es. Sí, vale. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, pues buenos días a todos. Mi nombre es Juan Fernández Olivares, soy profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Granada. Y bueno, voy a presentar un trabajo realizado con otros compañeros de asignatura que vais en la lista de autores sobre herramientas de gamificación para la enseñanza técnica de búsqueda heurística en entornos dinámicos. La asignatura donde realizamos nuestra propuesta se denomina Técnica de los Sistemas Inteligentes. Es una asignatura obligatoria de tercer curso del grado de Ingeniería de Informática de la Universidad de Granada, y nuestro trabajo se centra en el temario de prácticas, que consiste en realizar 3 proyectos sobre búsqueda heurística, satisfacción de restricciones y planificación. Concretamente, nuestra propuesta se centra en la primera práctica sobre búsqueda heurística con aproximadamente 80 alumnos. De forma resumida, nuestra contribución consiste en utilizar un entorno de videojuegos estándar como base para que el alumno desarrolle la práctica de búsqueda heurística y aplicar una metodología que introduce 2 conceptos clave en la gamificación. Por un lado, los logros, porque planteamos cada tarea de la práctica
como un nivel que debe superarse para desbloquear y poder hacer el siguiente, y la competición. La evaluación se hace de forma objetiva según el rendimiento de la solución del alumno en el videojuego, y elaboramos finalmente un ranking entre alumnos. En fin, la principal motivación de nuestro trabajo es que la docencia y el correcto aprendizaje de las técnicas de búsqueda heurística resultan de gran importancia en la formación de ingenieros de informática. Y estas técnicas constituyen uno de los pilares en la formación en inteligencia artificial, y mediante ellas se explora un grafo mediante la valoración de sus nodos con una función heurística que guía este proceso de búsqueda. El algoritmo AYA es de los más utilizados dentro del campo de la búsqueda heurística en aplicaciones industriales de la inteligencia artificial. Y bueno, en fin, quizás las de mayor impacto social son los navegadores de mapas y los videojuegos. Este algoritmo, de forma muy resumida, usa una valoración para cada nodo del espacio de búsqueda que guía la exploración de este espacio y que consta de dos componentes. El coste del camino desde el nodo inicial hasta el nodo actual, y una estimación heurística del coste de alcanzar el nodo meta. Pues bien, podemos observar que en ocasiones la docencia práctica se limita a entornos estáticos, donde los problemas a resolver consisten en una mera búsqueda del camino más corto desde un punto a otro. Nuestra visión es que esta aproximación limita severamente la visión del alumno sobre las potencialidades de la búsqueda heurística en entornos dinámicos, es decir, en los que pueden surgir eventos exógenos que den al traste con una solución inicialmente propuesta por el agente. Y, en fin, estos entornos son de mayor interés en el mundo real. Además, si usamos estos entornos estáticos, corremos en la evaluación de las prácticas, corremos el riesgo de desalinear la enseñanza de la realidad, de limitar la creatividad del alumno para aplicar las técnicas aprendidas, y podemos fomentar sin querer la desafección por la materia. Por tanto, nuestra propuesta metodológica tiene como objetivo que el alumno sea capaz de integrar técnicas de búsqueda heurística en un entorno dinámico simulado, y consta de los siguientes elementos. Bueno, por un lado, partimos de un entorno de videojuegos estándar muy conocido, denominado GVGI, que está orientado a desarrollar agentes deliberativos para controlar jugadores en videojuegos, en el que es realmente simple diseñar tanto un videojuego como sus distintos niveles a partir de una descripción textual de su objeto y la dinámica de los mismos. Por ejemplo, en nuestra práctica nosotros hemos utilizado una versión de un juego concreto ya prediseñado en este entorno, en el cual el objetivo es recoger 9 gemas y escapar por el portal de salida sin ser eliminado por los enemigos que tienen un comportamiento aleatorio, o por piedras que pueden aplastar al jugador si decide mal por dónde pasar. Bien, pues partiendo de este entorno, nosotros hemos definido 5 ejercicios o tareas, cada uno asociado a un mapa de juego. Y estas tareas tienen diferentes niveles de progresiva dificultad. Por un lado, hemos planteado 2 mapas en entornos estáticos para que el alumno se centre exclusivamente en técnicas de búsqueda heurística para dotar a la gente de comportamiento deliberativo. Por otro lado, mapas en un entorno dinámico donde el alumno se centra exclusivamente en técnicas de respuesta reactiva ante eventos exógenos. Y el último ejercicio lo planteamos como un reto en el que consiste integrar técnicas deliberativas y reactivas en un problema desafiante. Bueno, pues este diseño de la práctica permite introducir de forma natural aspectos claves de la gamificación, como son los logros y la competición. Por
Por un lado, cada tarea se identifica como un logro, puesto que requiere alcanzar correctamente un nivel antes de continuar con el siguiente, que quedaría desbloqueado solo si se alcanza el anterior nivel. Y por otro lado, introducimos el aspecto de la competición. Es posible usar una medida objetiva del rendimiento obtenido por el alumno en cada ejercicio, a partir del número de tics del juego necesarios para solucionarlo. Y a partir de esta medida se realiza un ranking que permite asignar una calificación. Bueno, respecto al análisis de calificaciones, se puede observar ligeras diferencias entre el curso 18-19, hace dos, con escenarios de docencia presencial, y el curso 19-20, el curso pasado, con escenarios de docencia virtual, que son imputables a la respuesta de los alumnos ante los cambios de escenario docente. En el escenario virtual vemos que hay mayor variabilidad de notas respecto al presencial. Y observamos también un mayor número de abandonos en la asignatura. No obstante, hemos contrastado las calificaciones con la prueba U de Mann-Whitney y no hemos observado diferencias estadísticamente significativas entre ambos escenarios. Y ya por concluir, en fin, creemos que nuestra propuesta metodológica basada en gamificación para el aprendizaje de la búsqueda heurística tiene una buena adaptación al escenario virtual, fundamentalmente porque la gamificación promueve el trabajo personal y autónomo del alumno, incentiva el aprendizaje mediante retos, que anima a la superación personal del alumno, y puede aplicarse tanto en escenarios virtuales como presenciales sin afectar al rendimiento de él. Finalmente, consideramos que nuestro trabajo futuro nos estamos planteando ahondar en otros elementos de la acción, como analizar el impacto del tipo de videojuego en los logros o la influencia del tipo de jugador en los resultados. Y ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención. Vale, pues muchísimas gracias a los cuatro. Pasaríamos ahora al turno de preguntas. A ver quién se anima a romper el hielo. ¿Tenéis alguna pregunta para alguno de nuestros o nuestra ponente? Si no, yo sí tenía algunas, y si no se anima nadie, venga, voy a romper yo el hielo. Para Ángel Francisco, la verdad es que todas las aplicaciones creo que son de una cantidad de trabajo increíble, ¿no? Y me gustaría preguntaros, lo que hacéis en vuestro caso, sí que habéis dicho que lo ponéis no solo en práctica durante las clases, sino que lo habéis proporcionado al alumnado para que lo utilizaran para su propio aprendizaje, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de información sobre la cantidad de personas que lo han podido llegar a usar? Vale, quizá no me haya explicado bien, pero o sea, el planteamiento que tenemos es una herramienta tanto de uso para los profesores en las explicaciones teóricas como para que los alumnos trabajen en casa. Pero todavía no se lo hemos puesto digamos, a su disposición. Nuestra intención era, en este segundo cuatrimestre del curso que termina, haber hecho una prueba piloto con un grupo de procesadores de lenguajes, a ver cómo funcionan y ya pues en función del feedback recogido determinar los próximos pasos. Pero de momento no. De momento no. Vale. No, es que, claro, esa parte creo que también les será de gran utilidad, ¿no? Y como hablabais de que estáis luego recogiendo datos, creo que esa parte sería, si no lo habéis diseñado, pues creo que sería interesante. Y luego ya claro. Otra pregunta. Has explicado también en la presentación que habéis utilizado un código de colores para ¿sí? que puedan... ya, lo siento, ¿eh? Sí, ¿Habéis tenido en cuenta que puede haber alumnado con problemas de daltonismo? Vale, el tema de la configuración de los colores, nosotros ponemos por defecto los colores azul para los símbolos no terminales y rojo para los símbolos terminales.
pero luego hay una parte de configuración donde el propio usuario puede elegir la configuración de colores que mejor le convenga. Genial. Pues con eso ya se lo podrían configurar. No sé si tenéis alguna pregunta más para Ángel Francisco. Os veo poco animados y animadas a romper el hielo haciendo las preguntas, ¿eh? Bueno, pues voy a hacerle yo una pregunta a Inma. En el caso de vuestro framework, me llamaba la atención, ¿no? Que creo que es de gran utilidad a la complejidad de la asignatura. Y no sé si habéis pensado en la posibilidad de que, pues por ejemplo, comentabais que faltaría añadir una posible interfaz gráfica o mejorar esa parte de los mensajes de error que el alumnado no terminaba de entender. ¿Os habéis planteado introducir el desarrollo de nuevos módulos como parte del aprendizaje del alumnado? ¿O crees que sería posible? Pues mira, la verdad es que no nos lo habíamos planteado, pero es una muy buena idea. A ver, realmente los módulos de Silence como tal, no, porque eso sí requiere un conocimiento avanzado de Python, ¿vale? Porque, o sea, internamente el módulo sí que es complejo. Pero después, por ejemplo, la herramienta Noise, que a fin de cuentas es un proyecto Silence, o sea, a su vez la herramienta es un proyecto Silence, ahí sí que se podría. De hecho, lo cierto es que un alumno ha desarrollado lo que es la interfaz gráfica, o sea, lo que es la herramienta Noise, la parte gráfica, como un trabajo a fin de grado. Eso sí es cierto, se va a defender ahora en junio. Pero obviamente sí se le podrían ir añadiendo más módulos con más funcionalidades a Noise como proyecto. Como al ser un proyecto Silence, los alumnos tienen que ser capaces de implementarlo. Es muy buena idea. Gracias. Mira, tenemos una pregunta de Ángel Francisco. A ver. Vale, pues como él es presentador, puedes hacer la pregunta directa. Directamente. Vale, la pregunta es para Emma también. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su intervención. Y yo quería plantearte una pregunta, no sé si lo habéis contemplado. En un momento de la presentación has comentado, bueno, de hecho le está echando un ojo al paper que tenéis en la web, habláis de que podéis ver la actividad de los alumnos en GitHub. ¿Contempláis de alguna forma aparte de enseñarle todo lo que es el tema de desarrollo full stack, también introducirles en tecnologías Git? Porque, o sea, yo, digamos, profesionalmente me dedico al desarrollo web y sí que es cierto que cuando trabajo con chicos recién salidos de la carrera, normalmente tienen ahí un gap de aprendizaje hasta que se familiarizan sobre todo con Git, que bueno, yo creo que este tipo de iniciativas sería muy interesante. Vale, bueno, muchas gracias por la pregunta y enhorabuena por tu presentación, que también está muy bien. Sí, efectivamente, nosotros hemos detectado que había una carencia de formación de los alumnos en cuanto al uso de tecnología Git y sabemos que hoy día es fundamental que sepan trabajar con Git. Entonces, en la asignatura hemos metido, tenemos un tutorial, no lo llamamos, no es un laboratorio, pero es un tutorial en el que les introducimos al uso. Claro, es un tutorial a nivel básico porque como son tantas las cosas que enseñamos en la asignatura, tampoco daría tiempo a algo avanzado, pero desde el principio tienen ese tutorial y lo que fomentamos es que trabajen siempre con su repositorio de GitHub. Muchas gracias. Nada, lo siguiente que yo quería proponer, lo mismo para Inma que para el resto, es que yo creo que este tipo de software sería muy útil utilizarlo en más universidades. No sé si tanto Inma como el resto de personas lo habéis pensado. En el caso en la vuestra lo veía más fácil porque tal y como está planificado, incluido en Hub y demás, lo veo de muy fácil uso por otras universidades. No sé, algún proyecto de colaboración y demás sería muy interesante. Tenemos ahora mismo en marcha, hemos solicitado un proyecto de innovación docente con idea de colaborar con otras asignaturas de los mismos grados
que dan contenido, digamos, complementario para intentar, pues eso, ver cómo se podría aplicar la herramienta, estudiar si se puede mejorar añadiéndole más funcionalidades y demás. Y por supuesto, bueno, yo invito a todos los que estén en la sala, que estén interesados en este tipo de enseñanza de contenido, que contacten conmigo, que estaríamos encantados de hacer pruebas piloto en otras universidades. Muchísimas gracias. Tenía otra pregunta para Pedro. Hola. Hola, Pedro, muchas gracias. La verdad es que me parece que le facilita vuestra herramienta mucho la labor del docente que tiene que estaba antes. Yo recuerdo cuando me impartieron a mí este tipo de asignaturas, el paso a paso en la pizarra. Claro, es un avance enorme, porque Sí. es verdad que si intentas hacer las preguntas a mano en Moodle es como para morirte, pero es que además, claro, es automático, me refiero, y lo podéis dejar para el alumnado y que practiquen en ese sentido. A ver, ¿tenéis algún dato de cómo cuánto lo han utilizado? Es limitado porque, a ver, en realidad la aplicación se pensó desde el principio para el profesorado, pero ya el curso pasado se generaron cuestionarios para que lo hicieran los alumnos y realmente, aunque no hicimos un estudio que intentara ver el impacto del uso de esos cuestionarios, o sea, a mayor número de cuestionarios, pues más práctica pueden hacer. No vimos el impacto en las notas. Lo que sí que podemos decir es que, siendo unos cuestionarios que no eran obligatorios, el 75% de los estudiantes los hicieron. Entonces, no tenemos información en cuanto a una correlación entre una mejora de las notas y el uso masivo de este tipo de cuestionarios, pero sí en cuanto a que les pareció muy interesante. Pero por ahora, más allá de eso, no. Muchas gracias. A ver, empezamos a tener preguntas. Marco Antonio, creo que estaba el primero. A ver, lo tengo que convertir en presentador, ¿verdad, Ricardo? O lo... A ver. ¿Lo he hecho bien? Sí, ya tengo el... Sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Tenía una pregunta primero para el primer ponente sobre la herramienta de visualización. Si lo he entendido bien, es una aplicación que en realidad es de escritorio y me preguntaba si os habéis planteado migrar la web, porque en los tiempos en los que estamos no dificulta, los alumnos están reacios a instalarse cosas y en los laboratorios de los centros pues también es mucho más incómodo tener que instalar en todos los ordenadores una herramienta en vez de que haya un servidor y que puedas hacer esa visualización directamente desde web y con un navegador o desde un móvil o lo que sea. Y si no, sí llevaría mucho tiempo, porque al final lo que hacía, y si no he entendido mal, es pues hay un API ahí para generar la parte esta, o sea, para luego coger la visualización y cómo de difícil sería. Vale, bueno, muchas gracias por la pregunta, Marco Antonio. Sí, de hecho, actualmente la aplicación es un programa de escritorio, ¿vale? Es un prototipo, pero sí que tenemos contemplado de cara al futuro, precisamente por los motivos que comentas, desarrollar una versión que sea para navegadores, para que ni tengas que instalarte nada en tu equipo, para que estés donde estés, incluso con un teléfono móvil puedes hacerlo. Sí que tenemos contemplado desarrollar una versión web, ya de cara al futuro. O sea, ahora nuestro principal foco está en poder hacer una evaluación empírica de la herramienta, pero sí que lo tenemos contemplado. El desarrollo lo hemos estructurado, digamos, de forma interna como en paquetes, de modo que, vamos, de hecho tengo por ahí algún prototipo empezado. Sería tan sencillo como coger un Spring Boot o algo así,
meter en las librerías estas de Java y hacer ahí, digamos, conectar los endpoints que haya que desarrollar con esta lógica. Entonces, ya te digo, Vale. está contemplado y no sería especialmente difícil de trasladar. Vale. Y para la parte de evaluación, perdón, ya sé que hay otra mano levantada, pero como enlaza con esta respuesta, para la parte de evaluación, entonces, ahora mismo lo que planteáis es la aplicación de escritorio, dársela a los alumnos para que lo ejecuten en sus máquinas o hacer una instalación en laboratorios. No requiere instalación, es simplemente un ejecutable que pinchas y en cualquier laboratorio, en cualquier ordenador se puede ejecutar si tiene Java instalado. ¿Cómo va? Vale, de momento sí, de momento son un ejecutable Java, no hay que instalarse nada, que tú simplemente teniendo el runtime environment lo lanzas y ya está. Entonces, vale. Tenemos pendiente de cerrar cómo va a ser este experimento que hagamos, pero sí, o sea, por ese lado no. En principio no tendríamos la limitación de utilizar equipos de la universidad, equipos de estudiantes. Vale, gracias. A ti. Muchas gracias. ¿Había levantado también Inma la mano? Sí, hola, de nuevo. Un momentito, estoy compartiendo el vídeo. Vale, mi pregunta era para Juan Fernández. Sí, adelante. Vale. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, que ha sido muy interesante. He estado escuchando, en mi caso no tengo experiencia con gamificación, es algo que nunca, lo he escuchado muchas veces en trabajo aquí en la GENUI, me parece muy interesante, pero nunca me he atrevido a ponerlo en práctica. Y en cuanto a vuestra forma de evaluar, que hacéis un ranking para decidir la calificación del alumno, veo que es una idea muy buena porque efectivamente fomenta pues, el trabajo autónomo, la independencia, el que cada uno busque mejorarse a sí mismo, pero me preocupa que pueda llevar también a quizá un mal clima en la clase por un exceso de competición. Entonces, quería saber en vuestra experiencia cómo reaccionan los alumnos, cómo interaccionan entre ellos. Bueno, pues sí, es cierto. Bueno, no se crea un clima raro, no se genera porque en primer lugar le decimos a ellos que bueno, que pueden compartir ideas, ¿no? Al final ellos tienen que implementar una solución que se va a adaptar sobre un entorno de juego, ¿no? Entonces, digamos que a ellos sí que les permitimos que cambien ideas, en fin, que piensen un poco en cómo se podría solucionar el sistema, pero que no compartan código, ¿no? Que es nuestro mayor hándicap, ¿no? Y, en fin, hay alguna queja de que ellos dicen que posiblemente se fomente una competición no sana, pero al final también lo que hacemos es que no el 100% de la calificación no es la competición, sino que es parte, ¿no? Es decir, la calificación final que le proporcionamos, digamos que, no sé, un tanto por ciento, un 40% es el resultado de la clasificación en el ranking, ¿no? Pero bueno, en principio, ya te digo, no hemos evaluado una competición insana entre ellos y sí más bien una colaboración a la hora de intercambiar ideas de cuál es la aproximación que está utilizando uno y bueno, y a otros puede no usarla también, ¿no? En fin, no sé Vale. si me he explicado. Sí, claro, entiendo que entonces es una cuestión de que tenéis muy cuidadosamente definido la evaluación, no solo con eso, sino que eso es simplemente una parte que les motiva a tener mejor nota, pero que en realidad ellos pueden aprobar, digamos, sin formar parte de esa competición que a lo mejor puede asustar a los que se vean menos, Claro. menos hábiles. Vale, muy bien, pues Sí, muchas claro, gracias. de hecho, bueno, vale. No, bueno, simplemente, de hecho, es que hay varios ítems, ¿no? Hay una rúbrica que le preparamos en el que
digamos que ellos tienen que desarrollar muchas competencias, ¿no? Sobre cómo reaccionar, cómo replanificar, cómo detectar cuando hay que replanificar. Es decir, que dentro hay una serie de funcionalidades que ellos tienen que implementar como mínimo, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que está aprobado y ya, digamos que el ranking es el que discrimina entre las muy buenas notas, las buenas notas y digamos que los notables, ¿no? Algo así. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Ahora, Jaime Urquiza, por favor. Hola, buenos días. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos los presentadores por sus presentaciones y los trabajos tan interesantes. Y quería hacer la pregunta a Pedro, ¿vale? Y bueno, lo primero que disculpas porque se me ha cortado un par de veces y no sé si lo habéis dicho o no, ¿vale? La cuestión, lo que quería preguntar es si tenéis previsto, ya que generáis de forma automática las preguntas, si tenéis también previsto generar de forma automática el feedback ante las opciones erróneas que se pueden dar a esas preguntas. Bueno, y también obviamente también las correctas, pero vamos. No lo teníamos previsto, pero es muy buena idea. O sea, la cuestión es que realmente la opción errónea entonces hay que generarla con una cierta intención, ¿no? Para saber cuál es el error, para dar feedback sobre ese error. Pero vamos, que ya que lo tenéis montado, pues sí, no sé cuánto esfuerzo costará, pero el tema de las preguntas cloce es muy interesante para los estudiantes, sobre todo cuando le das el feedback, pues si lo generáis de forma automática ya genial. Sí, pues no lo habíamos pensado, pero la verdad sería una utilidad muy buena. Así es que sí, vamos. De hecho, queremos hacer varias cosas de cara al curso que viene. Una de ellas es pues evaluar el nivel, con un poco más de detalle, el nivel de impacto en los estudiantes de este tipo de herramienta, aunque, como ya veis, estaba pensando para facilitar la labor al profesorado. Pero vamos, de hecho nos vamos a centrar en cómo de útil, desde distintos puntos de vista, ve el estudiante este tipo de herramienta. Vamos a olvidarnos un poco del profesor y ver cómo impacta en el estudiante. Así es que muy buena idea. Gracias. Y luego quería preguntarte si conocéis los Problets. Yo en particular no. Vale, pues es un profesor americano, se llama Amruth Kumar, y es como Applet, ¿no? Pues Problem, ¿vale? Y lo que hacían era generar, creo que no era sobre autómatas, pero el tema este de la generación automática de ejercicios, digamos, basados en plantillas, igual también os resulta interesante, porque creo que sí trabajaban con temas de feedback. Vale. Aunque no de autómatas, sí, Problets. Vale, pues le echaré un vistazo. Gracias. Muchas gracias. Vale, tenemos el tiempo justo para una última pregunta de Marco Antonio. Por favor. Buenas. Vuelvo otra vez a preguntar. Era también sobre la generación de preguntas cloce para Moodle, que en el artículo mencionáis R-Exams y que es un paquete de R para generar preguntas, y en realidad no es una pregunta lo que quería haceros, sino un comentario que creo que puede ser interesante, que igual que generáis directamente las preguntas para exportarlas a Moodle, quizás sería interesante exportarlas al formato del propio R-Exams para luego añadir más aleatoriedad a las preguntas, a los test, porque con R-Exams después puedes añadir todavía más variaciones. Y por si os lo queréis plantear, vamos, que puede ser interesante. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que no conocíamos de R-Exams hasta que el revisor nos orientó y realmente nos sorprendimos nosotros los primeros. No, R-Exams en realidad, hasta nuestro nivel que hemos podido luego mirar, no tiene la herramienta que nosotros, la capacidad que nosotros estamos desarrollando. Pero vamos, no sabíamos de su existencia. Así es que sí, de hecho es una cosa que la tenemos que mirar con mayor nivel de detalle. Cuando nos dijo el revisor que era ampliamente usado, la verdad es que luego nos dimos cuenta que sí que tiene una comunidad de desarrollo muy potente, pero no éramos conscientes. Bueno, sí, suele pasar, vamos. Vale, pues la cosa es que en R-Exam yo creo que no debe ser fácil generar las preguntas como lo hacéis vosotros,
Pero entonces, en vez de empezar desde cero a generar código de este en R para poder utilizar solamente RExams, yo creo que puede ser interesante utilizar lo que ya tenéis hecho, pero en vez de generar directamente a Moodle, generar al formato este de RExams, que era lo que, por si os lo queréis plantear, vamos, como otra alternativa. Muchas gracias. A ti. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Comentaros que ahora continuamos con las actividades, en este caso con una actividad social, pero tenéis que ir al canal donde estábamos al principio, ¿de acuerdo? A la sesión general. Esta la dejamos y os esperamos a todos y a todas en esa sesión general. Espero que tengáis un resto de GNUIs muy satisfactorio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Silvia, hasta luego.